Ok, bienvenidos todos a nuestra clase 35 de Álgebra Moderna 2. Entonces les recuerdo que la clase pasada estábamos demostrando un teorema, que era este teorema. A ver, es este teorema, es el teorema 2.57. ¿Y qué es lo que nos dice ese teorema? Si consideramos sigma que va de E en E', un isomorfismo de campos, y consideramos f de x un polinomio con coeficientes en E, y f estrellita el correspondiente polinomio con coeficientes en E', que es aplicar el morfismo inducido por sigma al polinomio f de x, ¿no? ¿Y qué es, para obtener f estrellita, qué es lo que hacemos? Pues a los coeficientes de f le aplico el isomorfismo sigma y entonces me da coeficiente, al aplicar el isomorfismo a los coeficientes, me dan coeficientes en E'. Y entonces el correspondiente polinomio es el que llamo f estrellita, ¿no? Entonces este f estrellita ya tiene coeficientes en E'. ¿Sí? Entonces consideramos este isomorfismo un polinomio con coeficientes en E de x, con coeficientes en E, y el correspondiente polinomio f estrellita con coeficientes en E'. ¿Sí? Consideramos f un campo de descomposición de f de x y f' un campo de descomposición del correspondiente polinomio f estrellita de x. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Existe un isomorfismo entre los campos de descomposición f y f' que extienden a sigma. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es lo siguiente, ¿no? Tengo de E en E', tengo este isomorfismo sigma, que es con el que inicié, y luego el campo de descomposición del polinomio f es el campo de descomposición del polinomio f de x, ¿no? Entonces f es un campo más grande que contiene a E, luego también f' es el campo de descomposición del polinomio f estrellita de x, y ese es f' es un campo que contiene a E', ¿sí? Entonces E se mete dentro de f y E' se mete dentro de f'. Y entonces lo que nos dice el primer resultado es que este isomorfismo sigma se extiende a un isomorfismo entre el campo de descomposición f del polinomio f y el campo de descomposición f' del polinomio f estrellita de x. ¿Sí? Y lo hace hacer de tal manera que este diagrama conmuta. ¿Y eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que el diagrama conmuta, básicamente lo que quiere decir es que tau, cuando yo lo restringo a E, recupero a mi isomorfismo sigma. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo este diagramita, que este diagramita conmuta. Que cuando tau yo lo restringo al campo E, entonces si tau yo lo restringo a E, obtengo sigma que va de E en E'. ¿Sí? Y bueno, como les dije en la clase pasada, este teoremita, el inciso A, es muy parecido a algo que ya habíamos hecho previamente, ¿no? Déjenles recuerdo. Habíamos hecho ya algo previamente, que era ahorita les muestro, que era en la clase 25, ¿no? En la clase 25 nosotros habíamos demostrado lo siguiente, que si yo tengo un isomorfismo de E en E', ¿sí? Y yo tengo f de x, y yo tengo p de x, un polinomio irreducible, ¿sí? Y corresponde con coeficientes en E, y p estrellita de x, el correspondiente polinomio irreducible en E' de x. Y si me tomo en un campo f, yo me tomo una raíz de p de x, y en un campo f', yo me tomo una raíz de p estrellita de x, entonces este isomorfismo sigma, ¿sí?, que va de E en E', se extendía a un único isomorfismo que se extendía a un isomorfismo del campo E de alfa en E' de alfa', ¿no? ¿Sí? Y además este isomorfismo sigma gorro mandaba alfa en alfa', y además hacía conmutar este diagramita, ¿no? Y que lo que quiere decir era que exactamente lo mismo, que cuando yo restringo sigma gorro a E, lo que tengo es exactamente sigma, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia
entre este resultado que vimos en la clase 25, que es el teorema 2.27, y el que estamos demostrando ahorita, la diferencia es que aquí, en este resultado, estamos pidiendo irreducible. En el resultado que apenas vamos a demostrar, bueno, el inciso B, porque el inciso A ya lo demostramos la clase pasada, nos pide que, en este resultado nos pide irreducible, en el que vamos a demostrar, no hay condición sobre el polinomio f de x. ¿Sí? Allá no, en el resultado que vamos a demostrar, no se pide que ese polinomio sea irreducible, ¿no? Además, aquí estamos extendiendo este isomorfismo sigma a un campo más grande, pero no al campo de descomposición. Lo estamos extendiendo al campo más pequeño que contiene a e y a la raíz alfa y a un isomorfismo sigma gorro que va del campo que tiene el campo más pequeño que tiene a e y a la raíz alfa y que va al campo más pequeño que tiene a e' y a la raíz alfa prima. Entonces, este e alfa y este e' alfa este e' alfa prima no necesariamente es el campo de descomposición del polinomio p de x, ¿sí? Ok, entonces, pues esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces regresemos a nuestro resultado. O sea, aquí lo estamos extendiendo a un campo cuando le metemos una raíz nada más, ¿no? Aquí no estamos considerando los campos de descomposición de p de x ni de p estrellita de x, ¿sí? Y aquí sí, ¿no? En nuestro resultado, estamos tomando ya un polinomio f de x arbitrario, ¿no? Ya no estamos pidiendo que sea irreducible, ¿sí? Y ahora, en lugar de agregarle a e solo una raíz, estamos considerando f el campo de descomposición de f de x y f' el campo de descomposición de f estrellita de x, ¿sí? Entonces, lo que demostramos la clase pasada fue que existía un isomorfismo tau que extendía a sigma, ¿no? Eso lo que quiere decir es que existía un isomorfismo tau que va de f en f', de tal forma que cuando yo restringo a e me da sigma, ¿sí? Y ahora pues vamos a demostrar el inciso B. ¿Qué dice el inciso B del teorema que queremos demostrar? Que si yo tengo f de x que se descompone como p1 de x por p2 de x por pk de x, si esta es una factorización en irreducibles del polinomio p de x, que no necesariamente son distintos, ¿no? P1 de x podría pasar que es igual a P2 de x y así sucesivamente, ¿no? Entonces todos los que aparecen aquí no necesariamente son distintos, pero sí lo que pasa es que todos estos son irreducibles, ¿sí? Entonces considero f de x y factorizo a f de x en irreducibles, ¿sí? Y además supongamos que cada pi de x no tiene raíces repetidas en f, ¿sí? O sea, tengo que este f de x, este f es el campo de descomposición de f de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, si f es el campo de descomposición de f de x, pues lo que sabemos es que esta f tiene todas las raíces de f de x. Y como f de x se factoriza así, pues esta f, este campo f, pues tiene todas las raíces de todos los polinomios irreducibles, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que estamos diciendo es que aquí en f, los polinomios irreducibles no tienen raíces repetidas, es decir, todos los polinomios irreducibles tienen raíces distintas, ¿sí? Entonces, bajo estas dos condiciones, si cada polinomio irreducible en la factorización de f de x tiene raíces distintas en el campo f, entonces hay exactamente d isomorfismos tau que extienden a sigma. Es decir, por ejemplo, si este grado de extensión, y donde d es el grado de extensión del campo f respecto al campo e, ¿sí? Recordemos que este f es una extensión de e, y entonces este grado, entonces este f es un espacio vectorial sobre e y este numerito es exactamente la dimensión de f como e espacio vectorial, ¿no? Entonces lo que nos dice es que si tenemos estas hipótesis, entonces va a haber exactamente tantos isomorfismos aquí que hacen conmutar este diagrama, tantos como el grado de extensión del campo f respecto al campo e, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a demostrar ahora, ¿sí? Ok. Entonces demostremos, como les dije ahorita, pues la demostración del inciso A ya lo hicimos,
ya demostramos que existe al menos uno. La existencia de al menos uno ya se demostró en el inciso A. Y lo que queremos ver en B es que si se satisfacen estas hipótesis, no solo hay uno, ¿no? Sino que hay exactamente D isomorfismos tau que hacen esto. Y todos esos isomorfismos tau van a ser distintos. ¿Sí? Ok. Entonces, pues empezamos a hacer la demostración. Entonces sabemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos por el teorema 2.21 de la clase 22. Entonces, sabemos por el teorema 2.21 de la clase 22. ¿Qué es lo que sabemos? Que si F sobre E, bueno, déjenme escribirlo, si F es el campo de descomposición de un polinomio, si F es el campo de descomposición de F de X con coeficientes en E de X, entonces el grado de extensión de F respecto de E, que va a ser finito, es finito. ¿Sí? Entonces el grado de extensión va a ser finito, y entonces, bueno, pongámosle n, es un número n que va a ser finito. Sí, eso lo demostramos en la clase 22, en el teorema 2.21, que necesariamente el campo de descomposición de un polinomio con coeficientes en otro campo no crece mucho, ¿no? O sea, sí crece, pero lo que pasa es que el grado de extensión siempre va a ser finito, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, pues vamos a proceder, como este numerito es finito, pues puedo hacer inducción sobre ese numerito. Entonces, demostraremos B por inducción sobre, entonces demostraremos B. Demostraremos B por inducción sobre N. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué pasa si este grado de extensión es 1? Entonces, hagamos el primer caso. Supongamos que el grado de extensión de F respecto de E es 1. Entonces vamos a hacer el caso n igual a 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el grado de extensión de F respecto de E es 1, entonces, como E está contenido dentro de F, y lo que estamos diciendo es que la dimensión de F como espacio vectorial es 1, entonces resulta ser que son iguales, ¿no? Entonces F es igual a E. En ese caso resulta ser que F es igual a E, y de esta manera también, y también, ¿qué es lo que pasa? Si este polinomio, si F es igual a E, lo que me está diciendo es que F, que en E, F de X es un polinomio con coeficientes en E, ¿no? Entonces que en ella tenemos todas las raíces. Entonces si en ella tenemos todas las raíces, también P estrellita de X, y también tenemos que en P estrellita de X va a tener todas las raíces en E' de X, ¿no? También tenemos
que f' es igual a e', y por lo tanto, en este caso, pues si yo tengo tau tomando la identidad, y por lo tanto tomando tau igual a este sigma, es el único morfismo que extiende a sigma, ¿no? Porque ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que aquí tengo E. Sí, a ver, estoy diciendo que aquí tengo E. Aquí tengo E'. Aquí tengo sigma. ¿Sí? Y aquí tengo F, que resulta ser igual a E, ¿no? Que es exactamente E. Y aquí tengo F', que resulta ser también E'. Aquí tengo F', que también resulta ser E', metido acá, obviamente. ¿Sí? Y pues bueno, obviamente, ¿quién va a ser el único morfismo que me extiende a sigma si aquí es la identidad, si F es igual a E y F' es igual a E', pues el único isomorfismo pues es el mismo tau, ¿no? Tau igual a sigma, ¿sí? Y en este caso pues solamente hay uno, ¿no? Por lo tanto, hay exactamente, sí, por lo tanto se cumple el resultado en este caso. En este caso. ¿Sí? Recordemos qué es lo que queremos ver. Lo que queremos ver es que bajo estas hipótesis de que los polinomios irreducibles de la factorización de f de x no tienen raíces repetidas, o sea que todas son distintas, aquí va a haber exactamente tantos morfismos de f en f' que extienden a sigma, va a haber tantos como el grado de extensión de f respecto de. Entonces, si este grado de extensión es 1, pues debe haber tantos como 1, ¿no? Y solamente hay 1. Entonces, aquí demostramos eso, para el caso n igual a 1. ¿Sí? Entonces, hagamos el caso general. ¿Sí? Entonces, hagamos el caso general. Entonces, supongamos que el grado de extensión, supongamos que el grado de extensión del campo de descomposición F respecto del campo E, ¿sí? Es un n que es mayor que 1, ¿sí? Ok. Entonces consideramos f de x, sea f de x, pues la factorización en irreducibles, ¿no? Igual a p1 de x, así sucesivamente, hasta pk de x. La descomposición de f de x en irreducibles. La descomposición de f de x en irreducibles, ¿sí? Ok, entonces como f de e, como el grado de extensión es mayor o igual que 1, como este grado de extensión
de f respecto de e es mayor o igual que 1, lo que pasa es que podemos suponer, bueno, mayor que 1, ¿no? ¿Cómo pasa esto? Entonces podemos suponer sin pérdida de generalidad. Entonces alguno de los, ¿cómo pasa esto? Algunos de los polinomios pi de k, los polinomios pi de x es de al menos grado 2. Es de al menos grado 2. ¿Por qué? Si pasara que todos son de grado 1, si pasara que todos los polinomios P1 de X son de grado 1, que todos los Pi de X son de grado 1, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que mi polinomio f de X se está factorizando linealmente en e de X, ¿no? Si pasara que todos los Pi de X son de grado 1. Entonces, si se factorizan linealmente en e de X, lo que quiere decir es que E sería el campo de descomposición, ¿no? Entonces, E sería el campo de descomposición, un campo de descomposición. Descomposición de f de x, y por lo tanto f sería igual a e, ¿sí? Y así el grado de extensión de f respecto de e sería 1, ¿sí? Pero eso es una contradicción, porque estamos suponiendo que el grado de extensión es mayor que 1, ¿no? Contradicción. Pues el grado de extensión de f respecto de e es mayor que 1, ¿sí? Ok. Entonces, en esa factorización de p de x, existe un polinomio que tiene al menos grado 2, ¿no? Entonces, después de reordenar, puedo suponer sin pérdida de generalidad que el P1 tiene grados mayor o igual que 2. Entonces, ¿sí? Por lo tanto, sin pérdida de generalidad, supongamos que el grado de P1 de X es mayor o igual que 2. Sí, después de reordenar, ¿no? El grado de P1 de X es mayor o igual que 2. ¿Sí? Ok. Entonces nos vamos a fijar en alfa, en f, una raíz de P1 de X. Entonces estamos haciendo el caso en el que el grado de extensión es mayor que 1, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, en prueba de generalidad, este polinomio P1 de X tiene grado mayor o igual que 2. Entonces, como permítanme. Entonces, como F es el campo de descomposición
de f de x, pues f tiene todas las raíces de f de x, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Entonces, f tiene todas las raíces de f de x, que es p1 de x, así, hasta pk de x, ¿no? Entonces tiene todas las raíces de esto, y por lo tanto tiene todas las raíces de p1 de x, ¿no? Por lo tanto, tiene todas las raíces, de p1 de x. Sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a considerar una raíz fija, entonces sea alfa en f, sea alfa en este campo de descomposición, una raíz fija de p1 de x. Entonces, pues dentro de f me considero una raíz fija de p1 de x, ¿no? Y me fijo, ok, entonces tenemos esto, notemos, entonces consideremos esto, ¿no? Entonces notemos que como f de x es p1 de x, así sucesivamente hasta pk de x, esto en e de x, entonces va a pasar lo siguiente. Entonces, f estrellita de x, que es el correspondiente polinomio con coeficientes en e', después de aplicar el morfismo inducido por sigma, va a ser exactamente p1 estrellita de x, así sucesivamente, hasta pk estrellita de x, donde cada pi estrellita tiene coeficientes aquí, en e', y es irreducible. Sí, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esta f de x es mi descomposición en irreducibles de f de x, ¿no? Luego, aplicando el morfismo inducido por sigma, tengo un polinomio f estrellita con coeficientes en e'. Entonces, f estrellita de x se va a factorizar como p1 estrellita de x y pk estrellita de x, ¿sí? Donde cada uno de estos, como p1 hasta pk eran irreducibles, va a resultar que también los pi son irreducibles, ¿sí? Entonces, tenemos esta descomposición de f estrellita de x en irreducibles también, ¿sí? Ok, entonces me voy a considerar dentro de E', entonces dentro de E', de F', consideremos todas las raíces de P1 estrellita de X. Eso lo puedo hacer porque, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, por hipótesis, F' es un campo de descomposición de F estrellita de X, ¿no? Y si mi F estrellita de X, que lo estoy descomponiendo así, es de esta forma,
Entonces, si f' es el campo de descomposición de f estrellita de x, entonces f', como dijimos arriba, tiene todas las raíces de f estrellita de x, y entonces, por lo tanto, tiene a todas las raíces de todos los polinomios irreducibles que aparecen en su factorización. En particular, tiene a todas las raíces de p1 estrellita de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de f, vamos a considerar todas las raíces de p1 estrellita de x. ¿Sí? Ok. Entonces, pues las vamos a enumerar. Entonces, sean que este conjunto le voy a anotar como beta 1, beta 2, así está beta d, todas las raíces, esas raíces de P1 estrellita de X. Notemos que como son todas, entonces, ¿cuántas van a ser? Pues van a ser tantos como el grado del polinomio P1 estrellita de X, ¿no? Entonces notemos que D es exactamente el grado de P1 estrellita de X, que es exactamente el grado también de P1 de X. Sí, porque al aplicar el morfismo inducido por sigma a este polinomio, lo único que hacemos es que cambiamos los coeficientes y algo no nulo va a dar a algo no nulo, ¿no? Porque es un isomorfismo, entonces el grado nunca cambia, ¿sí? Entonces el grado de P1 de X es el mismo que el grado de P1 estrellita de X y es el mismo que D, y aquí estamos considerando todas las raíces de P1 estrellita de X. Ok, y entonces recordemos que por hipótesis, por hipótesis, P1 de X, todas sus raíces son distintas, ¿no? Por hipótesis, P1 de X tiene todas sus raíces distintas. Tiene todas sus raíces distintas. Sí. Y por lo tanto, también P1 estrellita de X tiene todas sus raíces distintas. Raíces distintas. ¿Sí? Ok, entonces, aquí están apareciendo todas las raíces distintas. Voy a poner el nombre en S. En este conjunto S están apareciendo todas las raíces distintas. Entonces ahí están apareciendo todas las raíces distintas de qué polinomio, del polinomio P1 estrellita de X, ¿no? Del polinomio P1 estrellita de X, ¿sí? Y ahí es donde estoy utilizando la hipótesis de que mi f de x se factoriza en irreducibles y todos los irreducibles tienen raíces distintas, ¿sí? Ok. Y entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, pues ya tengo estoy considerando alfa una raíz fija de P1 de X, ¿sí? Y aquí tengo todas las raíces de P1 estrellita de X.
Y entonces puedo utilizar este resultado, ¿no? ¿Qué resultado es el que voy a utilizar? Este, ¿no? Tengo un polinomio irreducible. Tengo alfa, una raíz de ese polinomio irreducible. Tengo otro polinomio, el polinomio correspondiente irreducible p estrellita de x. Y tengo alfa prima, una raíz de ese polinomio irreducible. Entonces, puedo extender un isomorfismo de E alfa en E prima alfa, de tal manera que el alfa va a dar alfa prima, ¿no? Entonces, utilizando este resultado que es teorema 2.27 de la clase 25, entonces, por el teorema 2.27 de la clase 25, de la clase 25, para cada i, para cada beta i en el conjunto S, S es este conjunto, para cada beta i acá, existe un isomorfismo que voy a llamar tau i, que va de dónde a dónde, que va al menor subcampo cuando yo de f, cuando yo a e le agrego alfa, y esta es la que estoy dejando fijo, ¿no? La alfa, y la que voy a ir variando, voy a ir variando, va a ser estas beta. Entonces aquí va a ser e de beta i. Entonces, cuando para cada uno, por ejemplo, para beta 1, yo tengo tau 1 que va a ir de E de alfa en E de beta 1. Para beta 2 voy a tener tau 2 que va a ir de E de alfa en E de beta 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para cada i existe un isomorfismo tal que ¿qué? Tal que tau i de alfa es esa beta i, ¿sí? Esta va a dar a esta, eso es lo que me dice el teorema 2.7, y además, ¿qué es lo que pasa? Que el diagrama conmutara, ¿qué significaba? Que tau i, cuando yo lo restrinjo a e, es exactamente el sigma con el que empezamos, ¿no? Sí, nuestro sigma con el que empezamos va de, sigma con el que empezamos va de e en e prima, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, para cada beta i, puedo construir este isomorfismo tau de i que satisface esa propiedad. ¿Sí? Entonces consideremos, ¿y cuántos tau i hay? Pues hay exactamente, hay, hemos construido, es decir, hemos construido ¿cuántos? Hemos construido D morfismos tau, donde D es esta cosa, ¿sí? D morfismos tau, que extienden a sigma. Bueno, D morfismos tau i que extienden a sigma, ¿no? Mejor déjenme escribir así, D morfismos tau i, ¿no?
Ok, ahora fijémonos, consideremos uno de ellos. Entonces consideremos uno de ellos. Entonces, consideremos un tau i fijo. Un tau i que va de E de alfa en E de beta i. ¿Sí? Ok, como f de x lo podemos considerar en f de x, entonces, como f de x es un polinomio con coeficientes en e de x y e está contenido dentro de e de alfa, entonces a f de x yo lo puedo considerar como polinomio con coeficientes en e de alfa, ¿no? Entonces f de x lo puedo considerar aquí, polinomio con coeficientes en e de alfa. Eso quiere decir, ¿no? Ok. Y además tenemos que f' de x, además tenemos que f, que como f es campo de descomposición, un campo de descomposición de f de x, cuando yo lo veo como polinomio con coeficientes en e, entonces f también es un campo de descomposición cuando yo veo el polinomio con coeficientes en e de alfa. Entonces f de x, entonces f también es campo de descomposición. Campo de descomposición de f de x, pero ahora visto como polinomio con coeficientes en e de alfa. ¿Sí? Eso lo quiero porque vamos a hacer inducción. ¿Sí? Y de la misma manera, tenemos que f' es un campo de descomposición de f estrellita de x, pero ahora visto como polinomio con coeficientes en e de beta i. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ya construimos un morfismos tau i que van de e de alfa en e de beta i, donde alfa es una raíz de P1 de x y beta i son todas las raíces de P1 estrellita de x, ¿sí? De tal forma que este isomorfismo tau i manda a alfa en beta i. Y además, tau i cuando yo lo restringo a e, es el morfismo sigma, ¿no? Entonces, nos fijamos en uno de ellos, consideremos solo uno de ellos, ¿no? Que va de e de alfa en e de beta i. E está metido en este campo, en e de alfa. Aquí S'. E' está metido en este campo que es, aquí también es prima. ¿Sí? Entonces, E' está metido dentro de este campo y E está metido dentro de este campo, ¿no? F de x es un polinomio con coeficientes en E y lo puedo ver como polinomio con coeficientes en E de alfa. F estrellita es un polinomio con coeficientes en
en E', lo puedo ver como polinomio con coeficientes en E' de beta i, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, si F era el campo de descomposición, ¿qué es lo que digo acá, no? Si F es el campo de descomposición de f de x visto como polinomio con coeficientes en E, también va a ser el campo de descomposición de f de x cuando yo f de x lo veo como polinomio con coeficientes en E de alfa. De la misma forma, para f', f' va a ser el campo de descomposición de f estrellita de x cuando yo lo veo como cuando yo lo veo como polinomio con coeficientes en E de beta i. ¿Sí? Ok. Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos de la fórmula del grado? Por otro lado, de la fórmula del grado. Lado. Tenemos que ¿qué? Que el grado de extensión de f del campo de descomposición respecto de E, tenemos que, bueno, si quieren lo escribo aquí, tenemos que E está metido dentro de E de alfa y este está metido dentro de F. Por lo tanto, el grado de extensión de F respecto de E, por la fórmula del grado es exactamente aquí, es el grado de extensión de F respecto de E de alfa por el grado de extensión de E de alfa respecto de E, ¿no? Eso me lo da la fórmula del grado. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué es lo que sabemos? Pero el grado de extensión de E alfa respecto de E es ¿quién? Esto lo que sabemos es que es el grado del polinomio mínimo de alfa, el grado del polinomio mínimo de alfa respecto de E, ¿sí? Y este es exactamente el grado, como P1 de X es un polinomio irreducible, mónico, y además resulta ser que anula a alfa porque alfa fue una raíz de P1 de X, entonces es lo mismo que el grado de P1 de X, ¿no? ¿Sí? Y habíamos dicho que este era mayor o igual que 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? El grado de extensión de F respecto de E de alfa es menor estricto que el grado de extensión de F respecto de E, ¿no? ¿Sí? Eso es por esta igualdad, ¿no? El grado de extensión de F respecto de E es este grado de extensión por este grado de extensión. Este grado de extensión dijimos que era este grado de extensión es al menos 2, porque P1 de X así lo agarramos de tal forma que el grado de P1 de X fuera mayor o igual que 2. ¿Sí? Entonces este grado tiene mayor grado, este numerito es mayor o igual que 2, y si este numerito es mayor o igual que 2 por este me da este, pues este es menor que este, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces, pues ya podemos aplicar hipótesis de inducción, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Entonces, lo que tenemos hasta ahorita es lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Tenemos un isomorfismo de campos. Un isomorfismo de campos. Un isomorfismo de campos que fue el que fijamos, tau i, que va de dónde a dónde, que va de E de alfa en E' de beta i, ¿sí? Un isomorfismo de campos, un polinomio
f de x, que como dijimos que lo puedo ver con coeficientes en e de alfa, porque este e de alfa contiene a e y f de x es un polinomio con coeficientes en e, entonces lo puedo ver acá, un polinomio aquí. Además, ¿qué es lo que va a pasar? Un polinomio aquí. Y además, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es tau i estrellita de f de x? Tau i estrellita de f de x es exactamente quién. Entonces eso es exactamente como tau i extiende a e, como tau i extiende a e, y f de x es un polinomio con coeficientes en e, entonces esto va a ser exactamente sigma estrellita de x, sigma estrellita de f de x, y esto es f estrellita de x, ¿no? ¿Sí? Esto es, como dije acá, pues tau i restringido a e es sigma, ¿sí? Y f de x es un polinomio con coeficientes, originalmente era un polinomio con coeficientes en e de x, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos esto, y también, y además pasa esto, y f estrellita de x lo puedo ver como polinomio con coeficientes en e de alfa de x, ¿no? En e' de beta i en e' puedo ver como coeficientes en este campo e' beta i de x. ¿Sí? Tenemos esa hipótesis. Entonces, tengo un isomorfismo, tengo un polinomio f de x, su correspondiente f estrellita, su correspondiente tau i estrellita de f de x es exactamente el que ya teníamos anteriormente, ¿sí? Y además, ¿qué es lo que tenemos? F, por lo que dijimos arriba, F es campo de descomposición, es un campo de descomposición. ¿Es un campo de descomposición de quién? Del polinomio f de x cuando yo lo veo como polinomio con coeficientes en e de alfa. ¿Sí? Y f' es un campo de descomposición de f estrellita de x cuando yo lo veo como un polinomio con coeficientes en e de beta i de x. Entonces, tenemos esto y además el grado de extensión de f respecto de e de alfa es menor que el grado de extensión de f respecto de e. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado hasta ahorita? O sea, consideramos, empezamos con una extensión f de e que tiene grado n y es mayor que 1, ¿sí? Y luego, empezamos con este isomorfismo sigma que va de e en e', ¿no? Ok, y luego, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos encontrado otro isomorfismo
hemos encontrado otro isomorfismo entre otros dos campos, ¿sí? Y un polinomio con coeficientes en este campo E alfa, su correspondiente polinomio f estrellita de x va a ser con coeficientes en este campo E' beta i, de tal forma que el f que ya teníamos originalmente va a ser también campo de descomposición de este polinomio f de x, sí, pero ahora visto con coeficientes en e de alfa, y f' también ahora va a ser el campo de descomposición de esta f estrellita, que es tau i estrellita, de este polinomio, pero ahora visto con coeficientes en e de beta i, y además vimos que f, el grado de extensión de f respecto de e de alfa es menor que el grado de extensión de f respecto de e, ¿sí? Y entonces por hipótesis de inducción ya podemos hacer ahí exactamente lo que queremos, ¿no? Porque, o sea, estamos aplicando, tenemos este resultado, ¿no? Tenemos un isomorfismo de campos, un polinomio con coeficientes en el campo E, este isomorfismo de campos, un polinomio con coeficientes en E, otro polinomio, el correspondiente polinomio con coeficientes en E', luego un campo de descomposición de ese polinomio, ¿sí? Y f' un campo de descomposición del polinomio f estrellita, y entonces estamos pudiendo encontrar las hipótesis de este resultado, pero ahora donde el grado de extensión es menor que el grado con el que iniciamos, ¿no? Entonces, por hipótesis de inducción, ahí sí ya sabemos. Entonces, por hipótesis de inducción, ya en unos 5 minutos acabo la demostración de este resultado por hipótesis de inducción. Existen exactamente ¿cuántos? Este numerito f de e alfa extensiones del morfismo, del isomorfismo, tau i. ¿Qué es lo que digo? Acá empezamos con tau i, ¿no? Del isomorfismo tau i. Entonces aquí tengo e de alfa, aquí tengo e alfa, aquí tengo e beta i, aquí tengo f, aquí tengo f', y aquí tengo, existe exactamente, sí, entonces aquí tengo los morfismos que existen aquí, que es sigma gorro. ¿Y cuántos sigma gorros hay? Es decir, pasa esto y hay exactamente este numerito de morfismo sigma gorro que extienden a tau i, ¿no? Entonces, para esta tau i, esta es mi tau i, para esta tau i, yo encontré que hay exactamente este numerito de morfismo sigma gorro que hacen conmutar ese triangulito, ¿no? Este cuadradito. Pero eso lo puedo hacer para cada i. Sí, eso lo puedo hacer para cada i.
O sea, para tau 1 encuentro exactamente este numerito que extienden a tau 1, para tau 2 encuentro exactamente este numerito que extienden a tau 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? O sea, lo que hemos hecho es el siguiente diagramita, ¿no? O sea, primero empezábamos con E. Entonces empezábamos, hemos hecho lo siguiente, ¿no? A ver. Hemos hecho lo siguiente. Entonces, lo voy a escribir aquí. Empezamos con este isomorfismo sigma. Si empezamos con este isomorfismo sigma que va de E en E'. Y luego para esa alfa, ¿qué es lo que hicimos? Extendimos este isomorfismo acá, a E de alfa. Y aquí a E de beta i. ¿Sí? Entonces aquí extendimos y obtuvimos tau i. ¿Y cuántos obtuvimos? Obtuvimos para i desde 1, 2, hasta d, donde d era exactamente el grado de P1 de X, ¿no? ¿Sí? Entonces obtuvimos tantos tau i que me extendían a sigma como el grado de P1 de X. Y luego, ¿qué es lo que hicimos? Este se mete dentro de F y este se mete dentro de F'. El grado de extensión de este era al menos 2, ¿sí? Y luego lo que dijimos es que el grado de extensión de este grado de extensión va a ser menor que todo esto, que el grado de extensión de todo esto, ¿sí? Y entonces, si yo tengo este isomorfismo acá, y luego teníamos un polinomio con coeficientes aquí, y el correspondiente polinomio con coeficientes aquí, que resultó ser el mismo f estrellita, entonces la hipótesis de inducción me decía que como este tiene grado menor que con el que empezamos, ¿sí? Entonces yo a este tau i lo puedo extender a un sigma gorro. ¿Y cuántos va a haber? Aquí va a haber exactamente tantos tau gorro, tanto sigma gorro como el grado de extensión de f respecto a e de alfa. Entonces, por lo tanto, ¿cuántos tengo al final? Por lo tanto, al final tenemos en el primer paso, ¿qué es lo que hice? En el primer paso tengo d extensiones tau i, ¿no? Y luego para cada tau i tengo exactamente este grado de extensión de extensiones, ¿no? Sí, entonces al final tenemos d por el grado de f respecto a e alfa extensiones que extienden a sigma. Más bien dicho, isomorfismos que extienden a sigma, ¿no? Extienden a sigma.
Pero ¿quién es D? Pero D es el grado del polinomio mínimo, es el grado de P1 de X. Y como P1 de X es el polinomio mínimo, entonces este es exactamente el grado del polinomio mínimo de alfa respecto a E. Y lo que sabemos de la teoría general es que esto es exactamente ¿quién? El grado de extensión de ¿quién? De E de alfa respecto de E. Por lo tanto, D por F E alfa. Como estos son numeritos, pues conmutan, ¿no? Esto es lo mismo que F, el grado de extensión de F respecto a E alfa, por D. Y esto es exactamente el grado de extensión de F por E alfa sobre el campo E alfa, por el grado de extensión de E alfa, por el grado de extensión de E alfa respecto de E. Y por la fórmula del grado sabemos que esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente el grado de F respecto de E. Y ya acabamos, ¿no? Por lo tanto, hay F sobre E isomorfismos. Hay el grado de F sobre E isomorfismos que extienden a sigma. Y ya acabamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, resumiendo la idea, antes de que nos vayamos, resumiendo la idea de la demostración, está en ese diagramita, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Nos encontramos un alfa, considerábamos un polinomio P1 de X, considerábamos un polinomio P1 de X de la factorización de f de X, ¿sí? Que tuviera al menos grado 2. Y entonces este polinomio va a ser el polinomio mínimo del... Bueno, y luego nos considerábamos una raíz de P1 de X, ¿sí? Que era alfa. Y considerábamos la extensión E de alfa, ¿sí? Entonces, como este polinomio tenía grado al menos 2, entonces el grado de esto es al menos 2, ¿sí? Y luego nos considerábamos las raíces beta i, todas las raíces del polinomio P1 estrellita. Ese P1 estrellita ya tiene coeficientes en E', ¿sí? Entonces nos fijábamos en todas las raíces. Como el polinomio P1 de X no tenía raíces repetidas, entonces aquí aparecen exactamente tantas raíces como el grado del polinomio P1 estrellita de X, que es lo mismo que el grado del polinomio de P1 de X, ¿sí? Entonces, dado este isomorfismo sigma de E en E', primero lo extendimos a un isomorfismo entre E de E alfa y E de beta i, ¿sí? ¿Y cuántos obtuvimos de ir de aquí para acá? De ir en este pasito, obtuvimos D, ¿sí? Y luego para cada uno de estos, obtenemos exactamente cuántos. Para cada uno de estos, obtenemos exactamente el grado de extensión de F respecto de E alfa. Ese numerito me da cuántos isomorfismos me completan a este diagramita cuando ya fijé tau de i, ¿no? Entonces, si en el primer paso obtuve D y para cada uno de estos tengo exactamente esto, al final, para llegar acá arriba, tengo exactamente D por el grado de extensión de F respecto de E alfa, ¿no? ¿Sí? Es esto que hubiera tantos isomorfismos sigma gorro como el grado de extensión de F respecto de E alfa, eso fue la hipótesis de inducción, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este pasito utilizamos la hipótesis de inducción para reducir el grado de una extensión, ¿sí?
Y bueno, y entonces pues ya haciendo conteo, pues obtenemos que al final obtenemos este numerito de isomorfismo sigma gorro que extienden a sigma, ¿sí? Y eso, después de hacer los calculitos, me sale que es exactamente el grado de extensión, ¿no? O sea, lo que obtenemos es que al final, ¿cuántos isomorfismos sigma que van de f en f' tengo que me extienden a sigma? Tengo tantos como el grado de extensión de f respecto de e, que era lo que queríamos demostrar, ¿sí? Y bueno, entonces esto acaba la demostración del inciso B de este resultado, del inciso B que teníamos aquí, ¿sí? Y bueno, entonces nos vemos en el siguiente video.